Está conectado Matías Alet, él es neurólogo vascular del FLENI. Matías, ¿cómo te va? Gracias por este ratito. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes. A ver, sufrió una ACV la locomotora mientras dormía. ¿Cuánto influye para la posibilidad de recuperación de un paciente que sufre una ACV que lo haya sufrido dormido este cuadro? Sí, un cuadro es, obviamente. Sí, sí, Ignacio, mucho, lamentablemente, Ah, ¿no? Una muy triste noticia lo que nos acabamos de enterar. Y el hecho de que le haya pasado mientras dormía, lamentablemente, en este escenario fue crucial para este desenlace, ¿no? Porque al haber pasado durante el sueño, seguramente hizo que los síntomas hayan tardado mucho más en detectarse, ¿no? Ella o sus familiares, la persona que nos estaba acompañando. Y eso limitó mucho las posibilidades de que pudiera recibir un tratamiento en tiempo y forma. Matías, Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo es el periodo en el que uno puede, o en realidad que si uno está sufriendo un ACV isquémico, en este caso como el que sufrió locomotora, el periodo en el que hay mejor evolución? Es decir, ¿hasta cuántas horas desde que siento el primer síntoma hasta que llego al hospital para atenderme, me hacen un cuadro más posible que salga con éxito y que no termine lamentablemente como terminó la locomotora con una muerte? sí, el tiempo es mientras antes mejor. La Mm. realidad es que ni bien uno detecta los signos y los síntomas de la CB, tiene que consultar, porque por cada minuto que pasa, las neuronas mueren y cada minuto es crucial. Hay un tiempo estandarizado, nosotros podemos hacer 2 tratamientos para revertir el daño de una CB, pero para que se hagan una idea, el tiempo habitual son hasta 4 horas y media para administrar una medicación Ah, que se pasa por vena, sí. que se llama trombolítico, y hasta 6 horas para eliminar el coágulo que tapa la arteria a través de un procedimiento que se llama trombectomía. Claro. Ya pasado ese tiempo, empezamos a estar ya en hora de descuento, por así decirlo. Entonces, Ujú. por eso es fundamental, ni bien uno detecta los síntomas de la ACV, ir a buscar asistencia médica, porque eso es lo que va a disminuir las chances de Y, hay discapacidad y de mortalidad. y hay una forma de evitar cuando uno duerme, hay una forma no sé si esto obviamente hay forma de prevenir un accidente cerebrovascular mientras uno duerme, hay formas de controlarse. Perdón el desconocimiento, pero es la pregunta que se hace mucha gente que ve lo que le pasó a la locomotora Oliveras. De hecho, ella misma hablaba de te agarra una ACV mientras dormís. Es increíble, lamentablemente, lo que termina ocurriendo. Pero hay forma de prevenir, de evitar, de estar más atento, no sé, algo que te haga sonar la alarma de que podés estar sufriendo una ACV. Sí, sí, es que es muy buena la pregunta. A ver, algo a favor de eso es que muchos estudios lo que muestran es que los ACVs que se dan durante el sueño, mientras uno duerme, en realidad se producen bien pegaditos al momento de despertarse. Eso tiene que ver, bueno, con los ciclos de nuestro metabolismo, cambios de la presión arterial y demás. Por ende, a lo que voy es que si el ACV se produce cerca del momento del sueño o del despertar, lo más probable es que haya pasado muy poco tiempo. Por eso siempre hay que Mm. consultar rápido. Y a Ujú. veces algunos pacientes lo que nos cuentan es que tal vez se levantaron, fueron al baño en el medio de la noche, se sentían medio raros, y Claro, bueno, como era el medio de la noche, se volvieron a acostar. Y ahí eso les diría que es una señal de alarma fundamental. Si claro. uno se levanta en el medio de la noche, se siente raro, que le cuesta caminar, que le cuesta hablar, ahí mismo activar un familiar, un amigo, llamar al sistema de emergencias y asegurarse de que esté todo ok. Eso es sentirse raro, que te cueste caminar, que te vayas de Claro. costado. ¿Qué otra cosa, Matías? Insisto, estamos haciendo pedagogía, lamentablemente, a partir de una tragedia, para el que nos está mirando, que también se hace estas preguntas. Tuvo un familiar tal vez con una ACV y tiene, obviamente, quiere tomar ciertas precauciones. Es decir, se levanta, se va para un costado, es un síntoma. Se marea, también puede ser otro síntoma. Sí, exacto. Levantarse, irse de costado, no sentir, por ejemplo, la fuerza del brazo o de la pierna. Ajá. Algo muy frecuente también es que, por ejemplo, van al baño, se ven en el espejo y ven asimetría del labio, o Ah, quieren hablar, o quieren decir algo y no les salen las palabras, o, por ejemplo, la vista, dejar de ver de la mitad de un ojo. epa. Les diría que esos son los síntomas de alarma. Mm. Vista,
hablar y falta de fuerza. Sí. Entonces, cualquiera de esas cosas, rápidamente activar el sistema de emergencias para recibir un tratamiento en tiempo y forma. También fuerte dolor de cabeza, ¿no, doctor? Sí, eso también puede ser un síntoma, exacto, es muy, muy importante. Dolor de cabeza muy intenso, nosotros llamamos explosivo o en estallido, Claro. que pasa de golpe y generalmente en personas que no están habituadas a tener dolores de cabeza. Es otra señal de alarma y amerita consultar rápidamente. Y siguiendo en esta línea de tratar, digamos, de aprender después de una desgracia, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para prevenir un ACV? ¿Es prevenible un accidente cerebrovascular? Sí, este caso deja mucho aprendizaje y lo más importante es saber que la gran mayoría de los ACV son prevenibles y van de la mano de los cuidados de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué son cuáles? El tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, el sedentarismo. Les diría que esos factores de riesgo, si están bien tratados y controlados, pueden prevenir más del 95% de los ACVs en nuestro país. 95, Exacto. doctor, impresionante. Exactamente. A ver, son números muy altos. Sí, doctor, muchas veces cuando se vincula el tema del deporte y un deporte como el boxeo, se dice que tiene correlato con muchas cosas que le pasan a los boxeadores luego cuando se retiran. En el caso de la locomotora Liberas, que haya sido boxeadora, ¿fue un factor de riesgo para sufrir una ACV? Es decir, ¿es vinculante o no necesariamente? O sí, bueno, lo que tenga para decirme, doctor. Y bueno, no lo sé en este caso particular porque obviamente no conozco la historia de salud de ella. Pero los sí golpes son vinculados. Sí, a eso iba. Claro. Es cierto que está asociado, a veces puede haber en pacientes que reciben, no solo el boxeo, sino en cualquier actividad deportiva de alto impacto, puede haber microtraumas, puede haber golpes, puede haber lesiones justamente de las arterias carótidas, ¿no? Que las arterias acá del costado del cuello, que a veces pueden crónicamente inflamarse y ocluirse. Si bien es raro, está descrito que puede suceder en estos deportistas que están sometidos a estos deportes de alto impacto. Por eso es muy importante el control periódico de las arterias carótidas dentro de todo el chequeo de salud. Ahora, ¿y hay una edad donde se empiezan a sufrir los ACV de modo más, o están estudiado que empiezan a ocurrir de modo más tal vez continuados o habitual? Porque tenía 47 años, Olivera. Muy joven. Más allá del deporte al que se dedicó. Sí, seguro. Estadísticamente de en riesgo, nuestra sociedad. Sí, exactamente. En Argentina, nuestra edad de riesgo, de frecuencia de ACV, empieza a ser a partir de los 55 años y el pico es alrededor de los 65 años de vida. Y eso tiene que ver justamente con lo que hablábamos, con los factores de riesgo más habituales. Claro. Pero bueno, sin duda es sorprendente. Uno escucha a una mujer joven, deportista, 47 años y llama mucho la atención. Espléndida físicamente, ¿no, doctor? Aparte, Sí. el factor del sedentarismo, yo lo escucho y me preocupo por mi caso, Sí, claro. pero la locomotora era un culto al ejercicio físico, a estar activa, con mucha vitalidad y aparentemente sana. Digo aparentemente porque yo tampoco conocía la historia clínica, pero a ver, tenemos el factor, en el caso de ella, el tabaco no lo tenía. Obviamente también una ACV puede ocurrir sin estos factores, ¿o no, doctor? Es decir, no tiene que estar presente ninguno de estos e igualmente podés tener una ACV. Exacto, y bueno, repito, hay algunos trascendidos que por lo que estuve leyendo los medios que se sabía que tenía cierta enfermedad carotidia con alguna acumulación de placas de calcio y colesterol en su carótida derecha. Y esto a veces puede pasar en personas jóvenes también que tienen cierta predisposición, inclusive genética, a tener tal vez niveles un poco más altos de colesterol. Hablábamos esto de los microtraumas que puede suceder, cuestiones que pueden inflamar las arterias. Sin duda no es lo más frecuente de ver y tampoco este desenlace tan grave, ¿no? Creo que en este caso, y creo que es lo que genera tanto impacto, ¿no? Claro. Es como que confluyen estos dos factores, la edad por un lado y todo su estado previo y este desenlace tan grave. Claro. Pero creo que el mensaje que tenemos que transmitir es que el ACV puede suceder a cualquier edad y por eso siempre tenemos que estar atentos que si aparecen estos síntomas que vos me preguntabas, Ignacio, no dejar de consultar rápidamente el sistema de salud y no decir, no, esto puede ser otra cosa, no debe ser una ACV, debe ser un simple dolor de cabeza.
y aprovechar para consultar. Si no es nada, listo, perfecto, nos quedamos tranquilos, pero es importante ganar esas horas de oro, le llamamos nosotros, para dar un tratamiento en tiempo y forma. Usted decía que no, que la muerte no es, en este caso es extremo, digamos. Más allá de que Sí. no se haya tardado Claro. en internarse. Sí, sí, lamentablemente, a ver, el accidente cerebrovascular causa mortalidad, pero no es lo más frecuente de ver. Pero bueno, lamentable en este caso y por lo que uno ya venía escuchando de los partes médicos y de lo que se publicaba, uno ya sabía que el ACV había sido muy extenso, vieron que le habían tenido que hacer esa cirugía también para aliviar Claro. la presión del cerebro, Claro. varios días de internación en terapia intensiva. Entonces, todos esos son marcadores de mayor riesgo de mortalidad y lamentablemente sabemos que en las primeras 2 semanas estos ACVs, cuando son tan extensos, tienen un riesgo de muerte, inclusive en personas jóvenes y con tanta fortaleza, Claro. como Do- en el doc- caso de Alejandro. Doctor, ustedes del día a día en el hospital, atendiendo pacientes, ¿ven un incremento de los ACV en los últimos tiempos? La sensación, y siendo una persona que sufrió la muerte de su padre de un ACV, es que el ACV hace 30 años atrás tal vez no estaba bien diagnosticado o lo que fuera, pero no era tan habitual a lo que se está viendo ahora. ¿Hay un incremento estadístico, digo, o en la percepción que tienen ustedes de un incremento de los ACV? Bueno, Ignacio, es una gran pregunta. Creo que pasan dos cosas. Por un lado, hay más casos, o sea, estadísticamente hay más casos de ACV, inclusive en personas más jóvenes, y eso lo hemos visto por algunos estudios recientes que hicimos en la región, y eso va de la mano de lo que charlábamos, del mal control de algunos factores de riesgo cardiovascular. Pero por otro lado, hay más conciencia de la población, la gente va más a consultar y los médicos también lo sospechamos más. Por ende, se hace más diagnóstico de ACV y se internan más los pacientes. Entonces, también creo que confluyen los dos escenarios, por eso hoy hablamos mucho más del ACV en los medios y uno conoce mucho más de los casos, inclusive también creo que ha dejado de ser un tema tabú y muchos famosos, inclusive lo dicen, lo comentan, dicen que han pasado por esto, que desde mi punto de vista es muy positivo porque nos ayuda mucho a la promoción y a entender la importancia de que si nuestro país no tiene el tratamiento organizado, como lamentablemente falta en gran parte de los sectores de la nación, vamos a seguir teniendo algunos de estos casos graves que no llegan a tratarse en tiempo y forma. Doctor, ¿qué diferencia hay entre un ACV isquémico y uno hemorrágico? Para el que nos está mirando, porque hay distintos tipos de ACV, hay uno que tiene mayor estadística de recuperación favorable. ¿Cuál de ellos es y en qué se diferencian? Sí, la isquemia, cuando hablamos de ACV isquémico, isquemia es cuando la arteria se tapa, el vaso que lleva la sangre al cerebro se ocluye por un coágulo de sangre. Eso es la isquemia, que es lo que sucedió en el caso de Alejandra. Y ahí hablamos de ACV isquémico. El hemorrágico es cuando la arteria se rompe y se libera sangre al cerebro, lo que antiguamente se conocía como derrame. Estadísticamente, 85% de los ACV son isquémicos y un 15% son hemorrágicos. Y vos me preguntabas sobre la gravedad. Al principio, los sangrados cerebrales son mucho más graves, tienen mayor chance inclusive de mortalidad al principio, por las características, por las condiciones del paciente, es mucho más severo de entrada. Así que si comparamos a los dos, isquémico y hemorrágico, el hemorrágico es el que tiene más chances de tener un pronóstico desfavorable para nuestros pacientes. Claro. Bueno, clarísimo. Matías, Alet, perdón, no lo tenía bien anotado, discúlpeme, el error fue mío. No. Matías, la última cortita. ¿Qué le recomendaría al que nos está mirando, al que vio el caso de la locomotora, que tiene antecedentes? No lo digo por mi caso, yo ya sé que tengo que hacerlo, lo hago periódicamente, pero aquel que nunca hace una consulta, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a un neurólogo? ¿Cómo es el primer paso para empezar a tratar de prevenir estas cosas? Sí, el primer paso no hace falta un neurólogo, el primer paso puede ser con un médico clínico, un cardiólogo, y hacer un chequeo de salud
básico, análisis de sangre, un chequeo cardíaco, electrocardiograma y una revisión de rutina. Si ellos consideran que es necesario, pueden después hacer una derivación a un neurólogo. Pero es importante hacer los chequeos anuales de salud que están recomendados. Y después no olvidarse de tener hábitos de vida saludables, como Alejandra muy bien fomentaba, eso hay que mantenerlo. Y creo que gran parte del mensaje que ya transmite es fundamental. Actividad física, alimentación saludable, sueño saludable y actividad social permanente. Entonces, yo diría que esos son los dos grandes consejos y el mensaje que tenemos que transmitirle a todos. Gracias, Matías, por este ratito. Ha sido muy amable y muy claro, muy preciso, sobre todo para que el que está del otro lado y no entiende tanto de qué se trata pueda empaparse un poco de, lamentablemente, en medio de una tragedia, tratar de ofrecerles también una señal de alarma para que estén atentos. Gracias por este ratito, Matías. A ustedes, muy buenas tardes. Un abrazo.